Hola amigos de Amicor, vamos a enseñarles cómo pueden conectar su cuenta de Google Ads y Google Merchant en tan solo 6 pasos. Y ya aquí en nuestra cuenta de Google Merchant nos vamos a productos y aquí ya vemos que se van actualizando rápidamente. Para esta configuración de Google for WooCommerce vamos a iniciar con la instalación. Aquí está. Dentro de WordPress nosotros vamos a instalar el plugin. Es completamente gratis, no tiene un costo para poder instalarlo. Internamente dentro del plugin vamos a conectar nuestra cuenta de Google Ads y Google Merchant. Es un requisito indispensable que nosotros ya tengamos una cuenta de Google Ads y Google Merchant. En el caso que no lo tengamos, también te da la opción ahí para poder crearlo. Entonces dentro de este plugin nos da la opción para poder conectar nuestra cuenta de Google Ads y Google Merchant. En el caso que no tengamos creado una cuenta, también te da la opción para poder crearlo desde cero, tanto para Google Ads como para Google Merchant. Recuerden que Google Ads es la plataforma que nosotros anunciamos nuestros productos, nuestros servicios, y en el caso de Merchant, Google Merchant, nosotros mostramos nuestros productos dentro de estos resultados de Google en forma de tarjetas con las imágenes y el detalle del precio de nuestro producto o servicio. Luego de eso también tenemos la sección donde ponemos todo el detalle de la dirección de nuestra tienda. Y si ya lo tenemos previamente configurado en WooCommerce, automáticamente lo extrae la información y se coloca. En el caso que no, tenemos que detallar la dirección, el país, para que pueda enviar esa información a Google Merchant. Seguidamente tenemos el listado de productos donde nosotros tenemos que detallar algunos costos y el tiempo de envío de nuestros productos. Finalmente vamos a entrar a crear una campaña. En este caso es opcional, donde evidentemente se estaría conectando con Google Ads. Entonces si creamos una campaña, se estaría enviando a Google Ads. Aquí ya estamos dentro del ambiente de staging de A Bordo con Mario. Recuerden que también es una marca de Mario Technology, donde ustedes van a poder encontrar cualquier tipo de producto relacionado a la categoría de deportes. Vayan a visitar la tienda de A Bordo con Mario. Ponemos aquí añadir nuevo plugin, Google for WooCommerce. El plugin que vamos a instalar es el de aquí. Este plugin lo ha desarrollado WooCommerce, por lo que es de confianza. Ya tenemos tiempo con el plugin, por lo que les recomendamos que puedan configurarlo y puedan usarlo. Ponemos instalar y aquí ponemos activar, donde vamos a poder nosotros verlo para poder iniciar con la conexión y la configuración. Vamos a irnos aquí en marketing y entramos a Google for WooCommerce. Seleccionamos. Entonces aquí nosotros para poder iniciar esa conexión vamos a seleccionar aquí o vender más con Google. Seleccionamos y aquí ya entramos a los 3 pasos para poder conectar nuestra cuenta de WordPress. Y esto ya viene con el usuario que hemos ingresado a nuestra plataforma. Por ejemplo, aquí cuando ingresamos con nuestro correo, automáticamente aquí ponemos conectar y ya se vincula. Luego de eso conectamos Google, el cual incluye conectar Google Merchant Center y Google Ads. Entonces, ¿cómo le va a aparecer? Luego de poder conectar nuestras cuentas internamente, cuando ya lo hayas terminado de conectar, le va a aparecer así: el ID del centro comercial, en este caso es de Google Merchant, y tienen aquí su ID. En el caso del segundo es de Google Ads y también. Cuando ya lo tengamos ambos todos listos, se va a aparecer en color verde, conectado. Luego también automáticamente te extrae también información de tu WooCommerce. Esta información viene enlazado a la descripción que hemos colocado en nuestra tienda. Esto viene aquí. Entramos a WooCommerce y ajustes. Toda esta dirección de la tienda extrae esa información y lo coloca aquí. Si hay algún dato que no corresponde, lo actualizamos. Luego aquí vamos a colocar continuar. Aquí en el segundo paso ya es la configuración de la lista de productos. Iniciamos con la ubicación, en este caso Perú. Ustedes pueden seleccionar cualquier país que estaría centrado en nuestro público objetivo. Recomendamos sí centrarse solamente en nuestro público objetivo. Después también te va a pedir, en el caso que sean todos, seleccionamos la segunda opción. Respecto a las tarifas de envío, eso viene aquí de los envíos. Poder configurar nuestra tarifa de envío dependiendo de las ubicaciones. Ya nosotros podemos establecer un monto. Ese monto recomendamos aquí seleccionar la primera opción. Automáticamente sincronizar esta configuración de mi tienda hacia Google. Si no lo tenemos, también podemos ir incluyéndolo estas tarifas de envío en la parte de abajo. Ya finalmente el tiempo de envío, aquí nosotros, por ejemplo en nuestro caso en A Bordo hemos colocado de 0 a 7 días. ¿Okay? Va a depender también mucho de esta política de envío que ustedes han establecido en su página web. Ya para el tercer paso es crear una campaña, en este caso es opcional y más o menos te va a figurar así. Has configurado Google, ponemos quizás más tarde, te va a aparecer una ventana así
ponemos quizás más tarde y listo. Ponemos redireccionar, se actualiza y de ahí te diriges a tu administrador de WordPress. Finalmente terminas con este mensaje: has configurado Google para WooCommerce con éxito. Entonces ya cuando ya tengan ustedes conectados les va a aparecer así. Tienen la pestaña de escritorio donde se va a detallar claramente si es que han activado alguna campaña y cómo estaría detallando este rendimiento. Por ejemplo, cantidad de clics, y por aquí tenemos el gasto total. ¿Okay? También tenemos otra pestaña de informes más detallado donde vemos ya la cantidad de clics, impresiones, según el periodo que nosotros marcamos en esta sección. Por aquí también tenemos el feed de productos. Inicialmente les aparece cargando, se demora un poco y en la parte de abajo ya les aparece el feed de productos. Entonces aquí están todos los productos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, alguna actualización de este producto, digamos cambiamos alguna imagen o una descripción y queremos actualizar nuevamente esta sincronización, seleccionamos y ponemos aquí sincronizar y mostrar. Como se conecta con una API a Google Merchant, lo hace rápido. Y ya aquí en nuestra cuenta de Google Merchant nos vamos a productos y aquí ya vemos que se van actualizando rápidamente. Entonces después también tenemos los atributos. Estos atributos, si manejamos a nivel de productos los atributos, por ejemplo tenemos aquí productos y atributos. Los atributos pueden ser por color, por talla, puede ser por marca también, entre otros. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, lo manejamos por cada producto independiente, lo manejamos por WooCommerce y no es necesario modificar aquí. También tenemos ajustes. Estos ajustes ya vemos cómo las cuentas están conectadas. Merchants, Google, tenemos nuestra cuenta de Google Ads, de WordPress y la dirección. Finalmente tenemos el envío. También recuerden que detallamos lo que es el país. Tenemos también las tarifas de envío y también los tiempos de envío. Listo. Gracias amigos de Melcor.